Continuamos, hermanos, con la clase dominical que estamos tocando. Recordemos el tema. Y es de manera general la familia según la Biblia. El propósito de la misma, como hemos estado viendo, es ir a la Biblia y de manera temática ver qué nos dice de este tema particular, de la familia. Vimos inicialmente lo que era el fundamento de la misma. Estuvimos viendo que la familia, o como lo plantea Moisés en Génesis 2, la familia inició con un matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva. Y ahí ya vimos ciertas generalidades, como que el matrimonio, dijimos, era una iniciativa divina, no era un invento del hombre, no era un producto, por ejemplo, de algún proceso evolutivo para la supervivencia de la especie, sino que Dios estableció el matrimonio con propósitos santos, que era reflejar su gloria por medio de la unión del hombre y la mujer. Y particularmente reflejar su gloria, ¿cómo? Parafraseando a Pablo, para que la creación misma pueda contemplar por medio del matrimonio la faz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la imagen de Cristo y su iglesia, según nos dice Pablo en Efesios 5. Pero estuvimos viendo, mis hermanos, y es en la parte que estamos, que este matrimonio en sí, Dios le da responsabilidades distintas al hombre y a la mujer. A pesar de que ambos, dijimos, somos iguales. ¿Por qué? Varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó en Génesis 1:27. O como lo dijo Adán en el poema que le recitó a Eva, esto es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. A pesar de que hombres y mujeres somos iguales, y a pesar de que ambos estamos sujetos al mismo mandato, que es amarnos como el Señor nos amó a nosotros, como lo estuvimos viendo, sí vimos que hay responsabilidades distintas según el género que Dios le ha asignado. Si usted es hombre o es mujer en el matrimonio, entonces la Biblia sí marca esa diferencia en cuanto a las responsabilidades. Ahora, esas responsabilidades que comenzamos a ver, no lo olvidemos, hermanos, se pueden cobijar bajo los tres postulados iniciales que vimos, que eran el amor, pero el amor visto como. Número uno, el amor definido tal cual Dios ama. ¿Cómo ama Dios? Dios se da a sí mismo, ¿para qué? Para beneficiar a los demás. Como por ejemplo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. Entonces el amor es darse a sí mismo en beneficio del otro, sin esperar nada a cambio. Eso es uno. Lo segundo, mis hermanos, era el amor visto desde como una medida de perdón. ¿Qué tanto amamos? Es igual a ¿qué tanto perdonamos? Esa ecuación es sencilla. ¿Por qué? El amor cubrirá multitud de pecados. O como decía el proverbio, el amor cubrirá todas las faltas. Y en ese segundo postulado, lo que marcábamos en la temática de la buena relación familiar o matrimonial era ¿qué tanto usted ama? Es igual a ¿qué tanto usted perdona? Y el tercer postulado, mis hermanos, era el amor como un motor para la vía o para la autonegación. Es decir, podemos verlo así, ¿qué tanto yo amo? Hasta puede ser dicho como, ¿qué tanto yo me niego a mí mismo en pos del otro? Y vimos que así era una forma de que los conflictos se podrían acabar fácilmente. ¿Por qué? No siempre tengo que ganar, no siempre tengo que tener la razón, sino que la mayoría de veces los conflictos se van a dar por culpa de mi pecado. Y estuvimos viendo que una buena actitud que deberíamos tener era como la de los apóstoles en la cena del Señor. ¿Seré yo, Señor? Cuando hay un conflicto siempre es bueno preguntarnos eso, ¿seré yo? Y por ende debemos estar dispuestos a el camino de la autonegación. Negarme a mí mismo, ¿para qué? Para que al otro le vaya bien. Y con eso, mis hermanos, digamos, uno debe cobijar todo lo que es las responsabilidades, tanto del hombre como de la mujer. La semana pasada comenzamos entonces viendo el rol o las responsabilidades del hombre. Y estuvimos viendo, primero, la responsabilidad establecida, como desde el inicio el hombre fue establecido como cabeza del matrimonio, y estuvimos viendo, por ejemplo, cómo desde Génesis se veía eso, en cómo Adán, por ejemplo, y será llamada varón, a él le puso el nombre a la mujer porque Dios le dio la autoridad. ¿Ya? Adán no solo le puso el nombre a toda la creación, a las bestias y a todo lo que conllevaba, sino que también Adán le puso nombre a esa que era carne de su carne y hueso de sus huesos. El que Adán haya sido creado primero, vimos que también era otro parámetro para decir
tiene el rol de liderazgo. ¿Por qué? Eso evoca el principio de primogenitura que se ve mucho en el Antiguo Testamento y es el mismo principio que Pablo evoca en Primera de Timoteo. ¿Para qué? Para establecer los roles en la iglesia. Porque no permito a la mujer enseñar y termina porque Adán fue creado primero. Eso para ver un breve repaso, mis hermanos. Y después estuvimos viendo, ya por último, entrando en detalle, lo que era la responsabilidad del hombre como líder del lugar, o cómo se vería, digamos, el hombre, Dios lo estableció como cabeza, y eso se ve reflejado en el liderazgo del hombre. Ya estuvimos viendo también, mis hermanos, varias cosas, cómo ese hombre debía liderar su familia en muchas áreas, cómo ese hombre era el que se espera que convoque a su familia, por ejemplo, a leer la Biblia, cómo se espera que ese hombre sea activo, por ejemplo, levantarse primero en levantar a todos el domingo y familia, nos vamos a la iglesia. ¿Cómo se espera que el hombre mismo sea ese que en su liderazgo sea ese que digamos trae protección a su hogar, que su familia se sienta protegida con él? Y hasta en el ejemplo sencillo es ese que se acuesta de último asegurándose que todo esté bien en su casa, y eso por peligros físicos, pero también de peligros espirituales. Vimos que el hombre debe dominar su Biblia, debe ser un hombre que se caracteriza por leer libros, leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda instruir a su familia y para que su familia esté guardada de los peligros doctrinales por medio de él. Y uno de los ejemplos que tomamos fue el Salmo 23, cuando dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. El punto es que quiera Dios y nuestras familias, cuando ven es el liderazgo de esos hombres, puedan decir eso. O si no lo pueden decir, bueno, eso se puede transformar en una oración familiar. ¿Para qué? Para que ambos vayan en pos de eso, que el bien y la misericordia de Dios se vea reflejado. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a terminar hoy lo que es con el rol del hombre, pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis. Y esto es, estamos viendo esto de los roles, particularmente la responsabilidad masculina. ¿Para qué? Para que como hombres, mis hermanos, aprendamos a lo que Dios pide de nosotros, tengámoslo claro. Y por otro lado, también tengamos claro que esto no lo vamos a poder cumplir a la perfección. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Lo que se espera de nosotros, mis hermanos, es que cuando veamos que fallamos en lo que Dios nos demanda, ¿qué hay que hacer? Ir arrepentidos de nuestros pecados, pedir perdón a Dios, pedir perdón a nuestras esposas y en dependencia del Espíritu Santo tener ese propósito de aquí sigo en lo que Dios me manda a pesar de que la vea difícil. Y por otro lado también me dirijo a mis hermanas para que lo que estamos viendo va particularmente al hombre y me parece que de manera general pueden surgir creo que dos posturas en el corazón de usted, hermana. Uno, puede tomar esto como un arsenal que usted puede usar en contra de su esposo, como en una discusión, por decirlo así, para empezar a sacar trapos sucios de todo lo que su esposo no hace, porque no hay hombre perfecto que haga todo lo que estamos viendo. Esa puede ser una actitud que no se debe tomar. Y la segunda actitud, mi hermana, es que esto mismo, que cuando usted vea que su esposo no lo hace, transfórmelo en un motivo de oración. ¿Para qué? Para que como ayuda idónea, ore por su esposo, por esto que él no puede hacer. Y esa es la manera de que usted como ayuda idónea puede ir encaminando a ese hombre en ese liderazgo que Dios demanda de él. Cuando usted ve una debilidad en su esposo, no lo vea con molestia, no lo vea con enojo, sino con dolor y tristeza, incluso como Cristo mismo veía a las multitudes, como ovejas sin pastor que necesitan del Señor. Y que esto, mis hermanos, juntos se transforme en una oración matrimonial. Ahora sí, volviendo al tema, mis hermanos, el rol del hombre. Nos falta ver en cuanto al liderazgo, el esposo como proveedor. Lo que usamos para esto, les debo las filminas, de hecho se las voy a mandar después. El rol del hombre como proveedor. El líder del hogar se espera que provea. Parámetro de esto, Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Recordemos que estamos viendo entonces el rol del liderazgo del hombre dentro del hogar, visto como el hombre es el pastor de su hogar, debe pastorear a cada una de sus ovejas que Dios le ha dado. Entonces, ¿qué se espera? Que ese hombre como pastor del hogar
imite al mejor pastor, que es Cristo. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice la iglesia de su pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cristo, el buen pastor, provee para su iglesia, cuida de su más mínima necesidad y por ende se espera que nosotros como hombres querramos imitar al Señor Jesucristo en esta labor de proveedor y que estemos interesados activamente en las necesidades de nuestra familia. Entonces, proveer para nuestras esposas, para nuestros hogares, es parte importantísima de amarlas como Cristo amó a su iglesia. Recordemos que esto es como la perícopa, así, todo en mayúscula, que cobija lo que hemos visto como las responsabilidades del hombre, como Cristo amó a su iglesia. Cristo amó a su iglesia como pastor, como ayudador, como líder. Ahora lo estamos viendo, Cristo como proveedor para su iglesia, la ama. Entonces nosotros como hombres se espera que estemos comprometidos en suplir las necesidades físicas y espirituales de nuestras esposas, de los que están en nuestro hogar. Esa debe ser nuestra prioridad. Y es una prioridad, creo que viene con una advertencia también. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por un lado está entonces, debemos imitar al Señor ¿en qué? En proveer para los suyos. Y por otro lado está esa amenaza que, veámoslo así, es un mal testimonio. Porque si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto veámoslo, mis hermanos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Es decir, si no proveemos en esas dos áreas, podemos vernos a nosotros mismos como esos que han negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí entonces, hombre, se espera que nuestros esfuerzos primarios vayan en esa dirección. Tendremos que trabajar, en ocasiones trabajar duro, en ocasiones trabajar horas extras fuera de horario, cansados, sí, pero es lo que le toca al hombre. Ser fuerte, valiente, ¿por qué? Por proveer para su hogar, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Posiblemente vas a pasar muchas horas fuera del hogar trabajando y normal, no pasa nada, somos hombres y tal vez después de todas esas horas trabajando fuera del hogar, te toca llegar a ¿qué? A proveer espiritualmente para tu familia, ¿cómo? Abriendo la Biblia, convocándolos a la oración. Y el punto es, con esto mis hermanos, veámoslos así, no seamos con nosotros como viéndonos con lástima nosotros mismos, que qué cansado. No, sencillamente es la labor que Dios nos ha ordenado y en el poder del Espíritu Santo debemos procurar hacerlo. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Nuestros cuerpos físicos se van a cansar? Sí. Pero siempre veámoslo, mis hermanos, como yo les decía la semana pasada. Esta vida es muy corta para vivir quejumbrosos por cansancio, por sueño, y la eternidad es muy larga y vamos a tener un reposo eterno con el Señor. Todo con esa perspectiva, 20, 30, 40 años de cansancio no son nada con una eternidad de descanso en Cristo. Ahora, mis hermanos, con esto también podemos ver una faceta más en cuanto al rol del hombre. Y el rol del hombre, veámoslo así ahora, como, es un poco más breve, como sacerdote del hogar. Hay un libro que se titula así, de hecho, por el pastor Sam Waldron. Todos los hombres creo que los invito a que lo lean, lo pueden comprar en Kindle, es más barato, lo pueden comprar en físico también, en las librerías de los hermanos en Los Lagos o en San José, pero en Kindle es mucho más barato. Y creo que es un libro casi obligatorio para que todos los hombres nos lo leamos. Y bajo esta temática, mis hermanos, es como recalcar la responsabilidad del hombre que tiene como mediador de su hogar ante la presencia de Dios. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿qué se espera? Que el hombre como líder del hogar asuma también esa tarea mediadora, no en el sentido de Cristo Redentor, sino como aquel que presenta a su familia constantemente delante de Dios y que vela por cómo su familia adora. Y veámoslo así.
El esposo entonces, como sacerdote de su hogar, veámoslo como con la primera perícopa, ora por su familia. El esposo como sacerdote de su hogar es uno que ora constantemente por su familia. Jesús en los días de su carne se nos registra en Juan 17, oró lo que se llama la oración sumo sacerdotal del Señor. Y eso en los días de su carne. Actualmente también se nos dice que Cristo en Hebreos 7:25, lo leo para ustedes, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El rol actual de Cristo es para interceder por ellos. Jesucristo sigue siendo intercesor entre Dios y los hombres. Ya intercede ante Dios en favor de su iglesia. Por lo cual también, dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo, dice, el autor de los Hebreos, vive siempre para interceder por su iglesia. Cuando leamos eso, como un breve paréntesis, creo que debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque el que nunca duerme, el que nunca morirá, está siempre llevando nuestros nombres delante de la presencia de Dios. Ahora, se espera que el líder del hogar sirva de esta manera también, como intercesor que ore por cada uno de los que están a su cargo. Debemos orar sin parar, según el mandamiento de Pablo. Debemos orar también, creo que otra motivante por nuestras familias es porque la salvación es del Señor y no nuestra. Y uno de los ejemplos que la Biblia nos deja plasmados es el ejemplo de Job, cómo él oraba por sus hijos. Job capítulo 1, verso 5, dice así. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, ¿qué hacía? Quizás mis hijos habrán pecado, habrán blasfemado. Entonces, Job iba delante de Dios y pedía perdón por sus hijos. Muchas veces nosotros hacemos esto mismo que voy a decir. Y es que cuando nuestros hijos pecan, creo que lo primero que sale de nosotros es sentirnos abrumados. Y lo que vamos a orar es que Dios nos capacite por ver un pequeñito terco que no hace caso y uno se siente con la cabeza que no puede. Y uno va, Señor, ayúdame para educar a mi hijo. Pero me encanta cómo lo hacía Job o cómo nos lo presentan. Job llenaba sus manos ¿de qué? Se cuadraba a orar, veámoslo así, rogando porque Dios los perdone a ellos. Ya es como, mis hijos han pecado contra mí, sé lo que tengo que hacer, pero Dios, por favor, perdona a mis hijos. Podemos decir que algo así era la oración de Job. No solo pedía por el perdón de él, sino que terminaba rogando a Dios por el perdón de sus hijos, o si no, por si acaso han pecado. Tal vez Job desconocía si pecaban o no, pero él decía, por si acaso pecaron, voy a ir a presentarlos delante de Dios, porque conocía su condición de merecedores del juicio. Nuestras oraciones entonces se espera que como hombres vayan dirigidas a Dios, no solo rogando por nuestro perdón, sino también rogando por el perdón de los que están a nuestro cargo, por el perdón de nuestra esposa. Debemos rogarle a Dios para que la perdone cuando peca, debemos rogarle a Dios para que perdone a nuestros hijos cuando pecan, debemos rogarle a Dios ¿para qué? Para que la luz del evangelio sea cada día más clara en nuestros hogares y podamos reflejar más a Cristo y a su iglesia. La convicción, mis hermanos, de nosotros como hombres, como sacerdotes de nuestro hogar, debe ser como la que tenía el profeta Samuel en 1 Samuel 12, verso 23, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Quiera Dios y nos ponga esa convicción y digo yo, y ese peso por nuestras familias, para que podamos decirlo así, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, ¿cómo? Cesando de rogar por vosotros. Y ese vosotros ve a su esposa, ve a sus hijos. Y otra faceta de estas, mis hermanos, del esposo como sacerdote del hogar es
como líder de adoración del hogar. Vimos parte la semana pasada que el hombre es el que tiene que convocar a su familia, debe guiarla en la adoración y es el responsable de convocarla a orar, a leer las escrituras, a escuchar, a cantar. Ya, esta es responsabilidad propiamente del hombre. Hebreos 10:21 termina diciendo así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nuestros hogares podemos verlos así como esa mini casa de Dios donde ¿qué tiene? Un sacerdote, un hombre. Y ese hombre, ¿qué se espera que haga? Que como sacerdote lidere a su familia. Hebreos 2:12 nos dice cómo Jesús, por ejemplo, lidera a su iglesia. Hebreos 2:12 termina diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Citando el Salmo 22. Jesús ahí mismo se para en medio de la iglesia y ¿qué es lo que le dice que hará el Padre? Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesús aquí es presentado como es el líder de alabanza de la iglesia que la dirige ¿a qué? A adorar, a en medio de la congregación alabar el nombre de Dios. Entonces, como hombres, reitero mis hermanos, se espera que guiemos a nuestras familias con instrucción y con ejemplo. ¿Por qué? Somos esos sacerdotes puestos sobre nuestros hogares y también somos esos que guían con el ejemplo aquí mismo, en medio de la congregación te alabaré. Nuestros hijos no van a cantarle a Dios si no nos escuchan a nosotros cantando. Es el punto. Nuestros hijos no van a orar a Dios si no nos ven a nosotros orando. Es cuando digo que como sacerdotes debemos enseñar con el ejemplo. Y debemos estar involucrados entonces en cómo es la adoración en nuestro hogar. Tanto familiar, debemos estar atentos a cómo es la adoración de cada miembro de nuestro hogar. E incluso debemos estar atentos a cómo es la respuesta a la adoración corporativa de la iglesia de cada miembro de nuestro hogar. El punto es, debe ser nuestra preocupación como hombres que cada miembro de nuestro hogar participe en sus disciplinas personales con Dios. Oración privada, lectura constante de la Biblia, lectura de buenos libros. Por ejemplo, como hombres debemos velar que nuestros niños pequeños, y no solo velar, sino participar activamente en que nuestros hijos pequeños aprendan hábitos piadosos. ¿Cómo qué? Debemos enseñarle a nuestros hijos a que lean la Biblia rutinariamente. Debemos velar porque lo hagan. Debemos estar atentos a que lo hagan con entendimiento. Papito, ¿qué aprendiste hoy? Mañana mi hijo leyó un versículo de la Biblia. Papi, ¿qué dice? ¿Qué aprendiste hoy? Ya como sacerdotes del hogar debemos estar involucrados en la vida devocional de los que están a nuestro cargo. Ahora, la salvación es del Señor y posiblemente nuestros hijos van a ser incrédulos, pero debemos entrenarlos en hábitos santos y debemos hacerlo con esperanza, mis hermanos, que creo que lo mencioné hace bastante tiempo, pensando en que estamos echando a ellos material inflamable. Cada lectura de la Biblia que hacemos con ellos, cada lectura de la Biblia que le ordenamos que hagan, es con el propósito de que ese material vaya quedando en ellos para que cuando llegue el Espíritu Santo haga fuego y los avive. Debemos también, mis hermanos, como hombres, no solo velar por las disciplinas privadas de cada uno de los que viven con nosotros, sino también del hogar en conjunto. La vida es agitada, hay poco tiempo para las cosas, pero debemos procurar invertir pocos minutos que tengamos al día para unir a nuestra familia, esposa, hijos, tíos, tías, todos los que vivan con nosotros, para orar juntos, leer la Biblia y cantarle a Dios. Como sacerdotes del hogar dirigimos la forma de adoración de nuestra familia. Si un canto completo, si un corito. Eso queda, digámoslo así, a una discreción prudente. Pero lo que sí debe ser es procurar hacerlo. Sea un capítulo de la Biblia completo, sea medio capítulo, sea un versículo que no le va a tomar ni un minuto. El punto es, como hombres debemos estar atentos y diligentes a estas tareas. Y de paso, mis hermanos, lo que hagamos en nuestros hogares es un entrenamiento principalmente para los pequeñitos. ¿Para qué? Para que aprendan a comportarse en el culto.
Y otra más, mis hermanos, es hombres como sacerdotes del hogar. Debemos estar atentos a cómo es nuestra familia en la iglesia. ¿Por qué? Hombres somos los líderes de adoración de nuestra familia y dentro de la iglesia, como les dije antes, entonces, debemos velar para que nuestra familia, para y por que nuestra familia estén involucrados en el culto público. Uno, la que siempre digo, llegar temprano. Y antes de llegar temprano es llegar, ya somos los responsables porque nuestra familia llegue al culto. Y después somos los responsables porque nuestra familia esté atenta a lo que pasa en el culto a Dios. Y con eso debemos entonces asegurarnos de cosas sencillas, mis hermanos. Mis hijos, veámoslo así, veámoslo como nosotros, mis hijos deben ir al baño en los recesos. ¿Para qué? Para que no estén saliendo a cada rato y se pierdan la bendición de escuchar del evangelio. En la medida de lo posible, no salir del culto. Por lo mismo, mis hermanos, hombres, debemos velar para que nuestros hijos, grandes, pequeños, estén atentos a lo que dice el predicador, no que estén atentos al carrito, la muñequita que les llevamos, porque tienen que ir aprendiendo nuestros hijos, mis hermanos, que la iglesia no es un lugar en el que vengo a sentarme y que mi hijo va a pasar haciendo el carrito así. No, es un lugar en el que van a venir a sentarse y que cuando el pastor invoque el nombre del Señor, enseñarle a nuestros pequeños que estén atentos. Es una tarea cansada, requiere de paciencia, pero es entrenar a nuestros hijos, mis hermanos, en hábitos santos, que pongan atención a la palabra predicada. El cuarto mandamiento iba particularmente dirigido a los hombres en este tópico. Decía así, Éxodo 20:10. No hagas en él obra alguna. Le está hablando a los hombres. Pero después, ¿cómo se desglosa? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ya, ese es un mandamiento dirigido al hombre, pero que el hombre debe velar porque ni él, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su criada, ni su bestia, ni su extranjero hagan en él cosa alguna. Algo así es como el hombre debe ver el culto público en cuanto a su familia. Hombres como líderes del hogar debemos velar que ni nosotros, ni nuestro hijo, ni nuestra hija, ni nuestro siervo, ni nuestro criado, si tenemos, ni nuestra bestia, estén en otra cosa, sino concentrados en lo que se está exponiendo desde el púlpito. Procuremos entonces enseñarle a nuestros hijos desde nuestros hogares que la iglesia, por ejemplo, no es un lugar, veámoslo así, el culto público no es un lugar ¿para qué? Para andar con juguetitos, para andar con algo, sino para escuchar la palabra del Señor. Ahora, recordemos algo también. Como iglesia somos templo del Espíritu Santo y una vez que se invoque el nombre del Señor sobre nosotros, ¿qué pasa? Dios está con nosotros, esa es su promesa. Así que enseñémosles que Dios está aquí presente. Y esto particularmente pensado en los niños, pero es lo mismo hombres en general. Debemos procurar para que nuestras esposas también puedan estar atentas a la palabra del Señor. Si leemos un poco historia de la iglesia, por ejemplo, vamos a ver cómo nuestros antepasados, ellos después del culto público siempre tenían la costumbre de hacer como quizzes o cuestionarios tanto a su esposa o a sus hijos con el propósito de aprendieron o no en la iglesia. Y ellos mismos entonces se encargaban después de llegar a reforzar en sus hogares.